Voy de nuevo, le presento a Andrea Torricela, que es doctora en Ciencias Sociales, docente de Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora del CONICET, es presidenta de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, AIMEG, y participó del Observatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET y del Protocolo de Género en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, Andrea, te damos la bienvenida nuevamente al curso. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, por el espacio y bueno, por a todos quienes están participando, todas y todos. Eh, bueno, yo puse ahí cuando me dijeron que mandara una presentación mía, puse que participé en el Observatorio de Violencia Laboral y de Género de CONICET, que es esa experiencia a las que les quería contar, esa experiencia de gestión en torno a las violencias de género y también a la transversalización de la perspectiva de género, que es algo que intentó hacer el observatorio como experiencia en la institución, en CONICET. Y les digo, pongo participé porque el observatorio como tal no existe más, pero yo sigo siendo parte de la red institucional de referentes y agentes de intervención que está trabajando con cuestiones de prevención de la violencia en CONICET. Entonces, no sabía cómo poner eso, no podía poner que era integrante del observatorio porque el observatorio no existe más, pero no se ha desmantelado totalmente la política. Entonces, mi idea para la conversación de hoy era contarles un poco cómo fue esa experiencia, qué pasó, qué potencialidades, qué cosas se lograron hacer, qué límites también se observan que tuvimos y cómo estamos trabajando hoy y qué se puede hacer hoy en este escenario tan adverso, eh, desanimante y con muchos más obstáculos para trabajar estas temáticas. O sea que seguimos trabajando. Bueno, primero contarles esto, el CONICET es una institución que se dedica a la investigación científica. A nivel nacional es un organismo de investigación científico. En CONICET lo que tiene es una red territorial, como es nacional, de muchos centros tecnológicos, o sea, una red descentralizada. Hay 16 centros tecnológicos en provincias y, y está compuesto por personal que hace investigación, o sea, trabajadores que son investigadores de carrera de planta, por trabajadores que son de carrera que hacen técnicos, trabajadores técnicos que se llama personal de apoyo. Le digo por si no todas conocen cómo es CONICET, personal de apoyo que también es personal de carrera. Después hay personal de gestión, que esos son contratados, y en la mayoría, y becarios y becarias, que también es otro gran número de estos que CONICET no los viene considerando trabajadores, pero saben que desde los sindicatos se ha hecho mucho para reconocer que tengan derechos laborales quienes están con becas con esa dificultad. Las políticas de género en CONICET, o sea, entraron, así como pasó también en el marco de las universidades nacionales, con la bandera de la violencia de género, o sea, con políticas puntuales para eh, frenar violencia de género. Igual algunas otras sucedieron antes, por ejemplo, la licencia por maternidad. No había licencia por maternidad para becarios y becarias, no se consideraba para... y eso pasó antes, cuando estuvo Dora, como Dora Barrancos, en el directorio de CONICET. Pero en el marco también de que en las universidades nacionales, post más o menos, o en el contexto del Ni Una Menos de 2015, como esa efervescencia eh, del feminismo a nivel movimientos sociales y legitimidad también pública, en las universidades el primer protocolo que aparece es en 2014, o sea, es previo, hay que ver cómo todas esas cosas están en el aire antes de ese estallido puntualmente, y empiezan a hacerse estos protocolos que identifican que en la universidad y en los espacios académicos o de producción científica
se dan situaciones de violencia de género que le son propias a la comunidad. No es que son cosas externas, sino que y esas situaciones de violencia de género afectan el normal desempeño o el desempeño de las carreras educativas, profesionales, laborales, y los vínculos sociales en la institución. Al considerarse esas violencias relacionadas con desigualdades estructurales de género, bueno, intervenir sobre esas violencias no era solo trabajar sobre las dos personas que supuestamente, con ese paradigma individualizante de agresor y persona afectada o víctima, sino pensar todas las dinámicas, todas las jerarquías que están en la institución por detrás, o sea, los vínculos jerárquicos, las relaciones de poder, los espacios donde la desigualdad se produce y se reproduce, como las instancias de evaluación. CONICET no es ajeno a esa idea de que el Estado debe intervenir sobre las situaciones que producen violencias y desigualdades, violencias sexistas, como llaman algunas compañeras, o violencias de género, y desigualdades sexistas. Entonces, en ese marco se hace en 2017 el protocolo de violencia laboral dentro del CONICET y se crea un observatorio, que es una comisión, ¿no? Es una comisión del Observatorio de Violencia Laboral, que se convoca a expertas y especialistas, porque hasta ese momento los temas de género en CONICET habían quedado a eso, a temas de investigación de algunas especialistas e investigadoras, y rápidamente a esa comisión y a ese protocolo se le agrega la palabra género, violencia laboral y de género, para dar cuenta de esa especificidad que tenían esas situaciones. Y se empieza, bueno, comienza a haber demanda por cómo resolver, se crea un protocolo de actuación, o sea, el protocolo crea el observatorio, fácil, primero lo que se hace, se sanciona el protocolo crea la comisión del observatorio, y esa comisión, compuesta por expertas y también por personal de propio CONICET, personal de gestión, representantes de recursos humanos, del área de asuntos legales y de bienestar de CONICET, empiezan a pensar políticas para la institución. Y una de esas políticas, y la más importante, que es en la que yo participé y sigo participando, es crear espacios descentralizados de atención y de primera escucha y de resolución de conflictos, que se llaman los espacios de atención para casos de violencia laboral y de género, que se intentó a lo largo de todos estos años, hasta el año pasado, hasta el 2023, que fue el último año, donde crear nuevos espacios de atención en cada CCT, que cada centro científico tecnológico descentralizado tuviera su propio espacio de atención, se crearon unas pautas para la creación de espacios de atención, toda esta gestión fue acompañada de intervenciones normativas dentro del organismo, o sea, hacia dentro del propio organismo con resoluciones del directorio. Y a su vez articulaban estas políticas con lo que se planteaba a nivel nacional de cómo se resuelven, a nivel de la administración pública nacional, quiero decir, las situaciones de violencia laboral y de género. Entonces había una política institucional propia y que articulaba con CIOT, como con la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos, que había una CIOT propia de CONICET para resolver, que estaba compuesta por parte del Estado empleador y por también otra parte de representación sindical, como es la CIOT, y era la CIOT la que se ocupaba de hacer la investigación para cuando se hacían las denuncias. Y a su vez el propio organismo podía llevar adelante medidas, por ejemplo, medidas de protección, medidas de acompañamiento, medidas de reversión de situaciones que no devenían necesariamente en una denuncia a CIOT, que les puedo contar, si quieren después puedo mencionar más ejemplos, pero a veces había casos que se podían resolver o se podía frenar la situación de agresión con un cambio, frenar, digo, la situación. Después eso podía haber una denuncia para que se produzca una sanción, pero el cese de la relación que afectaba a una de las personas era un cambio de dirección, ¿no? de director de beca o directora de beca con becaria, o un cambio de lugar de trabajo,
o bueno, esas cosas se podían hacer desde los espacios de atención a la vez que se acompañaba a las personas que consultaban. Y se fueron creando de 16 centros científicos tecnológicos que tiene el CONICET hoy, se crearon 13 espacios de atención, o sea, la red institucional de violencia contra las violencias laborales y de género creció muchísimo. Y creció mucho, en principio, los espacios de atención estaban compuestos por dos tipos de integrantes, las agentes de intervención, que siempre se trataba que eran dos, que eran quienes se encargaban de la primera escucha, por eso dos, y el acompañamiento, y después agentes de intervención, que es ahí el rol que yo ocupé desde 2020 hasta la actualidad, que participaba más en el armado de políticas locales, como capacitaciones, sensibilización, también reuniones con directores de los institutos, directores de los centros, bueno, con elaboración de, bueno, capacitaciones, difusión de las herramientas, y también trabajo con las compañeras, esto, bueno, ver cómo resolvemos esta situación, qué hay que hacer, cómo acompañamos en el armado de esta denuncia. Esas 3 personas o 4, en algunos casos hay, en Mar del Plata tenemos 2 referentes regionales y 2 agentes de intervención, éramos trabajadoras del CONICET. O sea, éramos o personal de apoyo o investigadoras, podíamos ser. Y hemos hecho todo este trabajo desde que nos han designado ad honorem. O sea, no nos pagan y no hubo forma en todo este tiempo de gestionar que CONICET nos pagara la dedicación horaria que, que teníamos en estos espacios, que es semanal, depende de la cantidad de casos que haya, pero implica una dedicación horaria que es semanal y sostenida, y que la institución le reconocía. Eso fue una gran debilidad de todo esto, porque generó muchos desgastes en compañeras y en espacios que surgían con mucha más conflictividad. Eh, se generaron unas pautas para la evaluación de nuestro desempeño en cuestiones de gestión vinculadas a violencia de género. Con esto quiero decir que cuando a nosotras nos evalúan periódicamente como investigadoras o como personal de apoyo de carrera de CONICET, podemos poner en nuestros informes que nuestra producción mermó porque participamos ahí, o podemos tener mejor evaluados nuestros informes. Ahora hay que ver que nos evalúe, que considere estas tareas como valiosas para la institución, que tenemos las que somos investigadoras, evaluación de pares, y quienes están como personal de apoyo, evaluación del director del instituto, del centro donde se desempeñan. Pero no hay un reconocimiento en términos de horas de dedicación, no es un cargo que tenemos, es una designación ad honorem, y bueno, y que se ha apoyado también en nuestro activismo, en nuestra militancia, como todas sabemos que muchas veces nos pasa a las mujeres, porque éramos en la mayoría hubo varones que estuvieron ocupando esos espacios, pero la mayoría de esos espacios fueron ocupados por mujeres que se reconocían también feministas, activistas, y no siempre eran especialistas en cuestiones de género. Se han hecho capacitaciones a los agentes de intervención, se han hecho capacitaciones a las autoridades de los CCTs, de los centros tecnológicos, de los institutos, capacitaciones que organizó el observatorio. A la par, hasta 2023 se jerarquizaron las políticas de género en CONICET y se había creado un área de políticas de género que dependía de presidencia, que fueron quienes hicieron también la ley Micaela, organizaron la capacitación en ley Micaela, y otra de las acciones fuertes en diálogo con el observatorio fue también la capacitación a las comisiones evaluadoras de esos procesos, para intentar
generar un reconocimiento por parte también de la institución o de esos mecanismos que tiene la institución para reproducir desigualdades, un reconocimiento de las tareas de cuidado, un reconocimiento de cuando habían sucedido situaciones de violencia de género en alguna relación laboral y que eso implicaba también menor producción o un informe o un informe negativo previo, fundamentalmente eso, esas dos situaciones, las tareas de cuidado y las de violencia y otras desigualdades también sociales que no se tenían en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando desde el año pasado, o sea, desde fines de 2023 y viene pasando todo el año pasado? Primero, la precariedad esa con la que veníamos trabajando, de no tener un reconocimiento ni económico ni de las horas de dedicación, se acrecentó muchísimo. Bueno, ¿qué pasa con las personas? Hasta antes de 2023, los conflictos dentro de CONICET, muchos se pudieron resolver. Otros conflictos vinculados a violencias de género no. Por ejemplo, se puso normativa que una persona que tuviera 2 denuncias en curso no podía dirigir ni investigadores ni becarios en las siguientes convocatorias, como también para poner un freno a la lentitud burocrática que muchas veces pasaba con las investigaciones y con la resolución administrativa, que no dependía de nosotras. O sea, nosotras podíamos tomar algunas medidas protectivas y revertir algunas situaciones cuando los casos no eran de gravedad, pero cuando había una denuncia y un procedimiento sumarial, nosotras los espacios de intervención no podían ni consultar qué era lo que estaba pasando en esa investigación. Bueno, desde 2023, fines de 2023 en adelante, esta precariedad con la que venimos trabajando se acrecentó muchísimo. Desde sede central hay prácticamente, bueno, han desmantelado todo el personal de gestión, esos contratadas, las personas contratadas, los famosos artículos 9 han echado a todo el mundo y eso hay mucha gente que estaba a cargo de estos espacios nuestros de, a ver, perdonen, eh, muchos espacios de gestión que se han visto desprovistos del personal que lleva adelante esas políticas, que es lo que pasa cuando se echa personal del Estado, o sea, las políticas públicas no se pueden sostener, entonces se fueron vaciando. Algo importante que no les comenté es que durante el último tiempo de los espacios de atención, con este diagnóstico de que no se podían sostener solo con personal ad honorem, se había creado una política de empezar a nombrar psicólogas con una perspectiva de psicología laboral en cada espacio de atención y se habían sí destinados recursos para hacer concursos. Eso fue 2023, incluso en Mar del Plata se hizo el concurso de una psicóloga y cuando empezaron que iba a quedar contratada, o sea, no iba a quedar como personal de carrera, y cuando vio la situación de incertidumbre que le deparaba ser una trabajadora contratada en CONICET que estaban amenazando con echar o renovar cada 3 meses, no tomó el cargo. O sea, casi todos los cargos de psicólogas que se habían conseguido para reforzar los espacios de atención no se pudieron sostener por esta política de despidos en el CONICET. Bueno, entonces hemos quedado con una bajísima vinculación con sede central, pero el observatorio sí se desarmó en términos de que no existe más y lo que siguen funcionando es el protocolo y los espacios de atención. Y nuestras designaciones, o sea, nosotras tenemos las designaciones que no tenían un plazo para seguir trabajando ahí. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando en relación con un fuerte cuidado por parte del CCT, del Centro Científico Tecnológico, que tiene su consejo directivo, tiene también cierto presupuesto que maneja, para un presupuesto mínimo de funcionamiento, porque el presupuesto a veces con el que cuenta es derivado de los subsidios que gestiona
de los investigadores y saben que no hay prácticamente subsidios a la investigación científica, entonces por ese lado es muy poquito los recursos que cuentan del CONICET, o sea, seguimos trabajando ad honorem, pero sí tenemos una legitimidad muy grande con las autoridades del CCT, y eso, cada espacio de atención tiene su situación particular, o sea, si tiene un reconocimiento como el espacio donde recurrir cuando hay situaciones de violencia laboral y de género, nosotras tenemos capacidad de incidir, de aconsejar posibles soluciones y también de recibir a la persona que se encuentra afectada, ¿no? Porque tener ese primer lugar de escucha, de reconocimiento y de asesoramiento, de decirle, bueno, estos son tus derechos laborales, esto es lo que vos podés hacer, esto es lo que te recomendamos o te sugerimos, eso ya es un montonazo. Y, o sea, estamos trabajando en articulación con las autoridades del Centro Descentralizado de CONICET, y por otro lado, porque política nacional ya no hay eh, a nivel nacional, y por otro lado, con el sindicato. O sea, nuestro gran aliado, que hasta estos últimos años había como cierta tensión entre las políticas de género de CONICET hacia el interior y que no tenían participación gremial. Por ejemplo, en el observatorio no había, como si hay en CIOT, no hubo nunca participación de referentes gremiales. Ahora nosotras lo que encontramos, las dos agentes de intervención que trabajan en Mar del Plata son delegadas de ATE, CONICET. Lo que encontramos es mucha capacidad de resolver situaciones de conflicto en esa interacción entre el sindicato y con las autoridades locales, para intentar que no desaparezcan esas políticas de transversalización de género, pero estamos agotadas. O sea, ese agotamiento personal que hay eh, en tratar sí, de resolver situaciones, muchas veces son situaciones entre dos personas, son situaciones de violencia laboral, son situaciones que están agravadas por el contexto laboral, por ejemplo, por los lugares de trabajo que están saturadísimos, los espacios de trabajo, un laboratorio con dos mesadas y con dos instrumentos, dos heladeras o dos, eh, yo soy de las sociales, no conozco, no sé, dos, sí, en microscopios que se necesitan al mismo tiempo, y no hay espacio físico para que trabaje la cantidad de equipos que pueden, que tienen lugar de trabajo en ese instituto. Eso es como la situación más conflictiva que encontramos en el último tiempo, y hay que tratar de resolver y, y acompañar. Así que nada, el escenario es desolador, pero también es que todavía existen algunos resquicios que hemos sabido construir, eh, que supimos construir como desde de herramientas institucionales y que no han sido desmantelados. Quizás en algún momento sí, den de baja el protocolo, este gobierno sostiene que la desigualdad de género no existe, está alentando que la existencia de denuncias falsas por violencia de género, entonces podría llegar a suceder. Mientras que eso no suceda, tenemos herramientas y tenemos también un trabajo importante que se ha hecho en transformar una cultura institucional, que muchos de los agentes y de las trabajadoras y los trabajadores de CONICET reconocen que estas problemáticas afectan el desempeño de las carreras de investigación, de las carreras científicas. Entonces, por ese lado creo que no está todo, no está todo perdido. O sea, hay cosas por las cuales seguir trabajando. Bueno, si quedó algo que no fue muy precisa o que les gustaría más conversar, lo dejo abierto después a alguna consulta o pregunta. Gracias. Todo lo contrario, Andrea, fue tan claro y además me encantó porque hiciste todo el recorrido
Y mencionaste las posibilidades, las distintas estrategias que fueron llevando adelante, como esto que decías, de lo más posible, ¿no? Y cómo, este, digamos, cómo se fue organizando la relación, el vínculo con otras, esto que mencionás al final, de cómo un actor social como un sindicato en un momento no existía ese vínculo y a partir de otro cambio de contexto, otra situación, ese vínculo se fortalece. ¿Mm? Y Este, lo mismo con las universidades. ujú, O sea, CONICET tiene muchos institutos que son de doble dependencia, universidad y CONICET, o de triple dependencia, como tenemos acá en Balcarce, que es INTA, CONICET y universidad, que ahí también he ujú, participado en comisiones interinstitucionales para ujú, resolver, y la universidad es un aliado, es fundamental, que todavía tiene muy fuerte la bandera de las políticas de género, ujú, eh, en, que podemos seguir trabajando, ¿no? Porque muchas veces un trabajador de CONICET es también trabajador de universidad. ujú. Eh, Me pareció Nada, muy perdón que te interesante interrumpí. eso, que hayas podido hacer ese mapeo por las distintas estrategias que fueron llevando adelante, dependiendo obviamente de los contextos. Esto de que decías de la creación del observatorio, pero también las capacitaciones para autoridades o personal de gestión. Eh, me parece súper importante, además porque tiene que ver un poco con lo que estamos pensando para el cierre del curso, y me parece súper interesante el aporte que hiciste para, para clarificar, ¿no? Y como ejemplo, digamos, de experiencia que se puede llevar adelante. Así que, bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Sí, a mí me pareció interesante también el recorrido de un caso concreto ahí. Justamente está participando también del curso nuestra compañera paritaria de CONICET, paritaria CIOT, Sol Martínez, pero creo que tenían una reunión ahora y se tenía que ir. Pero bueno, no sé si ella quería tal vez aportar algo, alguna mirada más, bueno, acá de la Junta de Capital, ¿no? Pero bueno, venimos trabajando en conjunto ahí, la participación y el funcionamiento de la CIOT, de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato. Así que muchas gracias ahí por eso, pero bueno, no sé, Sol, o si alguna otra compañera o compañero tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Bueno, si no, yo supongo que Sol ya se debe haber ido. Em, si no hay ningún aporte o pregunta, vamos a seguir entonces con las intervenciones que pensamos en el día de hoy. También al principio no lo dijimos, pero bueno, en el día de hoy están presentes también Fernanda Fuentealba. Y bueno, y Clarisa Gambera, nuestra secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional. La idea es que ahora presentar a Fernanda. Ella, voy a leer igual bien exactamente para no equivocarme de los nombres que cambia este gobierno de los organismos. Pero bueno, ella fue delegada general del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es licenciada en psicología,
y trabajadora de la línea 144 contra las violencias y riesgo, se llama ahora, es ex línea contra la violencia por motivos de género. Bueno, delegada de ATE, ¿no? En este contexto de desguace de las políticas públicas. La idea es que ella nos comparta un poco la mirada, un recorrido por lo que es la historia de la línea. Le compartimos en una carpeta de la clase un material que salió del ministerio a los 10, cuando se cumplieron los 10 años de la línea. Así que, Fer, ahí te damos la palabra. Bueno, gracias, Sil. Gracias, compa, por el espacio y por la posibilidad de compartir con ustedes también la trayectoria de estos ya casi 12 años de la creación de la línea 144. La línea se creó en un marco, en el 2013, en el marco de la ley 26485, creada y sancionada en el 2009. Y en el 2012, con la sanción de la ley de identidad de género, la línea le permite la creación de un espacio de escucha, de contención, no de toma de denuncias. Durante mucho tiempo estuvo como esa frase que nosotras desde la línea tomamos denuncia, nosotras desde la línea lo que hacemos es brindar información, pensar estrategias de acompañamiento frente a las situaciones de violencia por motivos de género. Las intervenciones las pensamos desde una escucha donde hay asimetrías de poder, donde hay diferencias entre los géneros, y desde ahí es que las operadoras hacemos el acompañamiento y pensamos la intervención dentro de cada particularidad que tiene cada llamado. Valga la redundancia, no todos los llamados son lo mismo, ni implica lo mismo. En el 2013, en septiembre de 2013, dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, creado en 1992, en realidad está bueno tener un panorama de que hoy nos encontramos por primera vez sin un organismo del Estado que aplique políticas con perspectiva de género y que se encargue también de generar políticas para la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género. En el 92 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres. En ese marco, en esa institucionalidad, es que en el 2013 se crea la línea 144 de acompañamiento y de contención a personas en situaciones de violencia por motivos de género. Las intervenciones se fueron modificando constantemente, logrando pasando en el 90 y en el 2017 al 2019 pasa a ser de Consejo Nacional de las Mujeres a Instituto Nacional de las Mujeres, igualmente organismo que implementaba políticas de género. En el 2019 se crea el primer Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, alcanzando la mayor jerarquización para poder aplicar e implementar políticas con perspectiva de género en todo el Estado Nacional, y de eso también poder articular en las provincias y en los municipios. El año pasado, la gestión nueva de Milei lo que decidió es que desarmó lo que quedaba del ministerio, que lo habían degradado a subsecretaría. Y en ese mismo contexto, nosotras sufrimos la mayor cantidad de despidos de compañeras de trabajadoras en la línea 144, quedando casi el 50% de operadoras. Nosotras trabajamos en 8 turnos, 4 turnos de semana, 4 turnos de tarde. Silvi les comentó que ahora se llama línea 144 de violencias y riesgo. Nosotras hasta el 2019 constantemente
fuimos avanzando y especializándonos y creando protocolos de abordaje de intervención en este marco de que no es un abordaje único, estandarizado, específico, porque contemplamos que cada situación es particular y necesita un abordaje particular y necesita un acompañamiento particular. Desde el año pasado, nuestros objetivos cambiaron, se modificaron, al punto de que ahora abordamos violencias y riesgos. Nosotras cada vez que hemos transitado situaciones o modificaciones de cambios en nuestras intervenciones, siempre recibimos capacitaciones. Nosotras, para estar dentro de la atención y el abordaje en primera línea de la línea, se han desarrollado protocolos de abordajes específicos que nos den un marco para poder hacer las intervenciones, porque son marcos a nivel nacional. En estas modificaciones no volvimos a recibir ninguna capacitación. Hace poco se realizó una capacitación que tiene que ver con el acceso a la justicia, pero no hablaba específicamente de los abordajes que nosotras llevamos adelante. Esto implica que desde la línea constantemente se brinda material para poder pensar políticas de perspectiva de género y prevención en las situaciones de violencia por motivos de género. Era también uno de los objetivos de la línea. Ahora, al cambiar el abordaje, no estamos brindando o no estamos pudiendo obtener datos limpios de las situaciones de violencia por motivos de género a nivel nacional, ya que nuestro abordaje es amplio y nuestro abordaje tiene que ver con ahora abordar todas las violencias, que este curso hemos escuchado que hay distintos tipos de violencias por motivos de género, de violencia laboral, pero además hay otras situaciones de violencia que exceden el marco de la creación de la ley 26.485. Entonces, bueno, como este es un gobierno negacionista, lo que primero que hizo fue modificar el nombre del abordaje específico que llevamos adelante, pero está en este gris donde son violencias y te dicen, existe la línea para abordaje, pero no se está llevando el abordaje específico que se necesita. En el marco del 2017-18, la línea 144, que era una línea nacional, que sigue siendo una línea nacional de acceso gratuito para todas las personas en el país, se fraccionó a 3 distritos distintos, uno que es para Cava, Capital Federal, y otro para Provincia de Buenos Aires. Esto implicó el desdoblamiento del abordaje integral y tener que pensar en las articulaciones territoriales también en cada espacio de atención de la línea. Estas otras 2 líneas siguen funcionando dependiendo de distintos organismos, tanto en Cava como en Provincia de Buenos Aires y en Nación. Las articulaciones se tratan de llevar adelante y depende de la señal por la que ingresa el llamado, es a cuál de las líneas ingresa ese contacto. Desde el ministerio, cuando se creó el ministerio, se logró tener un programa de registro de casos de situaciones de violencia por motivos de género, que es el SICBG. Ese sistema de registro se nacionalizó al punto donde si la persona se trasladaba de una provincia a otra, el equipo que la recibe no está en blanco con las intervenciones que se llevaban adelante, que hasta era muy compleja la articulación y la persona, si se iba sin avisarle a algún equipo, empezaba o llegaba de cero a otro equipo nuevo. Y lo que permite este registro es poder tener
como el acompañamiento que se llevó adelante y las intervenciones que se llevaron adelante y la persona no ser revictimizada. Ese era el objetivo máximo. Ahora, nosotras en ese sistema estamos también registrando situaciones de violencia de otro tipo, por eso les hablaba de que ya no es específico, porque la bajada de línea que tenemos ahora es que abordamos todo tipo de violencia. El objetivo con el que seguimos trabajando las operadoras que quedamos en la línea es poder seguir llevando adelante el acompañamiento y brindando la contención que se necesitan para los casos de violencia, y sobre todo los casos de violencia por motivos de género, donde la importancia es que la persona, frente a la desolación que generan las situaciones de violencia, no se sienta que está abandonada o que no va a poder salir de la situación. La realidad con la que nos encontramos hoy es que han bajado los organismos de articulación con los que nosotras desde la línea podíamos articular en territorio. Se habían logrado la creación de muchas áreas de acompañamiento en territorio con las cuales ahora no contamos. Muchas de ellas fueron cerradas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Bajaron las posibilidades que tenemos en territorio de ese acompañamiento. En el marco en ese marco, la idea es poder pensar de qué manera poder articular con la persona y que esa articulación sea también pensada en conjunto, porque más de una vez la intervención que se piensa se modifica en el camino, porque no es sencillo salir de la situación de violencia por motivo de género, entonces desde ese mismo lugar o espacio es que llevamos adelante la intervención. Esas frustraciones con las que nos encontramos en territorio, nos encontramos también como profesionales dentro del área de intervención, con esas dificultades. También tratamos de acompañar los casos en territorio. No sé, es importante saber que todavía existe esta herramienta, que existe también el acompañamiento desde la línea, que todavía se pueden abordar los casos y se pueden llevar adelante esas articulaciones en este marco de desmantelamiento general en el que estamos y en el que contamos, pero no sentir que arrasaron con todo. Nos cambian los nombres, cambian los objetivos a los que tenemos que ir abordando o que tenemos que pensar, pero nos tenemos que seguir pensando en articulación y en red, que desde esa misma perspectiva lo hacemos como trabajadoras estatales. Hablamos de que no es un call center la línea 144, sino que es una línea de atención nacional que aborda políticas de Estado y políticas para la erradicación de la violencia por motivos de género y el acompañamiento. La línea está compuesta por distintas áreas para poderlo dejarlo como un mapeo más claro y que no quede tan confuso. Está los equipos de abordaje, que es la atención directa, que cuenta con coordinaciones y con co-coordinaciones, la coordinación de la línea general 144. Tenemos equipos de seguimiento, que ahí hacemos la evaluación de los casos y de ahí se realiza el acompañamiento integral si la persona quiere y accede, que nosotras tengamos contacto, vínculo y que articulemos con las instituciones que sean necesarios en función de la evaluación de riesgo que también hacemos de cada caso. Y el equipo de recursos. Esto es lo fundamental que nosotros necesitamos para el abordaje también, porque lo que nos está pasando, que era lo que les comentaba hace poco, que se fueron achicando las instituciones con las que podemos articular y nosotras desde la línea
contamos con este registro que lo necesitamos actualizado constantemente porque es a donde nosotras podemos referenciar a la gente para que se acerque y vaya a buscar el acompañamiento necesario en territorio. Y para eso hay un equipo que también fue desmantelado, también tuvieron despidos, con lo cual también hay menos gente para poder articular con las instituciones para que nos brinden toda la información necesaria en territorio, pues nosotras contamos con los registros de todo el nivel nacional, es el mapeo de los casos que pueden hacer acompañamiento en situaciones de violencia por motivos de género. Durante la pandemia, la línea tuvo modificaciones, pudo acceder a contar con contactos o con ingresos que no solamente sean llamadas, sino también el número de WhatsApp y contacto por mail. En la pandemia nosotros tuvimos un altísimo impacto de llamadas y de consultas y de contacto porque a través del ASPO las personas en situaciones de violencia quedaban más vulnerables y también dentro de las estrategias que constantemente se van modificando en las intervenciones que llevamos adelante de la línea, lo que se pensó e implementó fueron el acceso desde la escritura. Entonces poder comunicarse a través de WhatsApp o a través de mail nos permitía poder tener este contacto fluido, tratando de que la persona que agrede, que en la mayoría de los casos es situaciones de violencia doméstica, donde estaban conviviendo con el agresor aisladas 24 horas, llevamos adelante y la implementación de estas aperturas de nuevos dispositivos de ingreso, atención de la línea, y también lo protocolarizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que también tratamos de tener una forma integral para poder articular entre las 8 guardias, las 4 guardias de semana más las 4 guardias de fin de semana, feriados y asueto, y que no quede una desarticulación, que esa es otro de los abordajes que tenemos también adentro de la línea, que tengamos un diálogo interno constante y fluido para que los casos no queden perdidos en el limbo y lleven el acompañamiento que sea necesario, por más que esté la guardia que sea. También cuando era ministerio, que también esto es algo que es importante que se sepa, en la última ola de despido se despidió a la última trabajadora que quedaba, que era intérprete sordomuda, porque se había creado un canal de acceso también a personas que estaban sufriendo situaciones de violencia y que son sordomudas. Entonces también se crea este dispositivo integral para poder abordar la temática con gente especializada. Ahora en este momento este dispositivo quedó trunco, quedó vacío, no hay atención y la única manera que tenemos de poder acceder a las llegadas con estas personas es a través del chat de WhatsApp o por mail. No contamos con la posibilidad y la fluidez de que haya una escucha del otro lado que sea especializada y que pueda hablar también en el mismo lenguaje que ellas y ella. Pero los casos los seguimos abordando con esta otra dificultad y tratando de no dejar estos vacíos si hay algún tipo de contacto con nosotras. Tratamos de utilizarlo a través de WhatsApp, por sobre todo, que es más fluido que el mail. No sé. Existimos, subsistimos, seguimos siendo red, adentro de la línea seguimos trabajando de la misma manera, siempre se pensó el trabajo en red, en esto de no somos islas aisladas más allá de los turnos que nos toquen, la línea funciona 24 horas, funciona en la madrugada, funciona en la noche, funciona en los feriados, es una línea donde está constantemente y donde
tratamos de referenciar a las personas en situaciones de violencia por motivo de género, que se comuniquen y que sea un diálogo constante, porque articulamos con la policía, articulamos con las fiscalías de turno frente a las evaluaciones de riesgo, hacemos y seguimos haciendo esas articulaciones dentro de las posibilidades institucionales también con las que contamos y con los frentes también con los que nos encontramos. Hacemos informes también y los presentamos a los informes en las instituciones que son necesarias, pero los registros que nosotras logramos conseguir obtener dentro de la línea son registros privados, son registros que no son de acceso público y que tiene que ver con el objetivo de ser cuidados. Hay muchas de las personas que se contactan que piden no brindar datos. Igualmente se deja el registro de que hubo un primer contacto sin datos, pero por lo menos que hubo llamada y que se le brindó la información y el asesoramiento que con o sin datos igual se brinda, igual se piensan estrategias, igual se deja la línea a disposición, porque la idea es esa, pensarse en red y que no se está sola para pasar por las situaciones de violencia por motivos de género. No, compañera, si tienen alguna pregunta o algo, espero haber sido clara en cómo trabajamos en la línea y que tratamos de seguir resistiendo y sosteniendo el espacio. Gracias, Tocaya. De nada. Sí, muy clara. Abrimos también si hay consultas, preguntas, dudas. Yo tengo una y que justamente vos mencionaste que no desmantelaron, pero sí sabemos que despidieron un montón de personas Ujú. que trabajaban en la línea 144. La pregunta primera que me surge es cómo hacen para sostener ese espacio, como vos mencionabas recién, de la misma manera, la noche, feriados, ¿no? Siendo muchas personas menos para cubrir, ¿no? Ese trabajo. Quedamos distribuidas en las distintas guardias. Lo que hay es menos capacidad de atención. Entonces hay menos posibilidad de respuesta. Al haber menos operadoras, hay menos posibilidad de atender ese llamado o esa consulta. Se sigue sosteniendo el ingreso del llamado, pero no es la misma cantidad. Nosotras el año pasado, bueno, al cierre del ministerio por día estábamos recibiendo 350 llamadas por día, con lo cual eran más de 12.000 llamadas al año. Entonces, ahora, por supuesto, el número no se está brindando, no se está informando, pero la cantidad de llamadas tiene que haber bajado, pero no porque no hay más situaciones de violencia por motivo de género en el país, o sea, también seamos sinceros en esto, sino que en el achicamiento del Estado en el que nos encontramos, en el retroceso en políticas de Estado por erradicación de la violencia por motivo de género, al despedir trabajadoras tenés menos capacidad de respuesta. Entonces, lo que está pasando, si entiendo, es que tampoco llevan un registro ahora o se lleva y no se publica. No, el registro se lleva y se sigue teniendo registro. Lo que no se está dando a conocer es, aparte, el Estado tiene que dar los números. De hecho, la CEDAW y la Convención Belén do Pará lo que pide es eso también al Estado. Un organismo que brinde específicamente información y datos a nivel nacional de cómo se encuentra la situación de violencia por motivos de género y cuáles son las políticas para erradicarla. Bueno, en esto lo que se está generando este vacío de información y vacío legal. La línea, al ser el primer recurso que toma el contacto a nivel nacional, era el que brindaba la mayor cantidad de datos específicos en situaciones de violencia. Yo tengo una Bueno, consulta. vamos a ver si hay preguntas, consultas. Hola, Paola. buen día. Sí,
Mi consulta a la compañera de la línea de teléfonos era cómo era la división de los riesgos y qué medidas se tomaban según el riesgo, ¿no? Nosotros, Yo sumo, Porque perdón, según el Fer, grado, creo que es algo muy de su tarea fina, pero bueno, para saberlo, ¿viste? Para tener una idea. sumo, Fer, Una una preguntita. pregunta de Adri que la pone en el chat, que dice que quería preguntarte por el equipo de recursos, en qué consiste y de qué se ocupa. bien, primero respondo a Pau y después Adri te respondo. Nosotros tenemos la escala de evaluación de riesgo, que es la con la que nos manejamos todos los equipos de situaciones de violencia por motivos de género. Esta escala va aumentando en función del riesgo de vida en el que se encuentra la persona y también la posibilidad de esta persona de poder identificarlo al riesgo de vida, porque también con eso nos vamos encontrando donde hay una naturalización de las situaciones de violencia y lo que nosotras tratamos es como de ir visibilizando, poniéndole palabra a ese riesgo. Y también qué es lo que la persona del otro lado accede a hacer. Porque nosotras podemos decirle, no, no contamos con un grupo, con un helicóptero que baja en el domicilio, le pone esposas al agresor y se lo lleva a preso. No es eso, nunca funciona de esa manera la línea. Y el objetivo eh, constante de la línea es también darle herramientas a la persona que atraviesa las situaciones de violencia, que en ese momento es víctima, para que pueda salir de ese lugar de víctima y que pueda también implementar sus estrategias. Nosotras podemos llegar a pensar y articular, ¿me entendés? Con el refugio, con la policía, que llegue y que la lleve, pero en el medio, primero dijo que sí, que quería irse, no sé cuánto, y todo eso te lleva un tiempo al momento que llega, que está yendo la policía a buscarla para llevarla a un refugio, que también no es sencillo ingresar a un refugio, no es sencillo conseguir un lugar en un refugio, no son hoteles. La verdad que los refugios tienen un montón de criterios con los que hay que cumplir y que uno es el aislamiento absoluto. Y dice, no, la verdad que ya se hizo muy tarde, los chicos los voy a acostar. Entonces tenés que frenar toda la intervención y decir, es hasta acá. Y va más allá de lo que una pueda sentir y ahí quedan también las frustraciones propias con las que cada una tiene que poder lidiar en eso y por eso también era necesario el acompañamiento en salud mental con el que contábamos eh, hasta el cambio de gestión, porque te deja también como trabajadora angustia la situación de violencia y también es esta contratransferencia de lo que se siente de frustración y hasta de violencia, pero hay que saber lidiar también con eso porque hay que respetar que la persona, qué es lo que puede hacer la otra persona y hasta dónde puede hacer. Y en ese marco también llevar adelante las articulaciones o mínimamente dejar ahí alguna estrategia, ningún llamado queda en nada. Ya la información y el poder brindar información ya es poder y ya es una estrategia distinta. La persona que se contacta no se queda sin nada. Una se puede quedar con la sensación de que no hiciste nada, pero ya brindar información y pensar en alguna estrategia, decirle los documentos dónde dejarlo, lo que tenés de plata, dónde poner y que hay alguna vecina o alguien cerca al que puedas recurrir para ir a establecer un nuevo contacto, para pensar una nueva estrategia, ya eso es un nuevo panorama. Y tampoco podemos obligar a que lleven adelante una denuncia. La denuncia es parte del proceso de salir de la situación de violencia. Espero haber respondido, Pau. Adri, el área de recursos lo que hace es contactarse con las instituciones territoriales, donde, por ejemplo, que contábamos con el acompañar programa para salir de las situaciones de violencia, que una de las patas fundamentales para salir de la situación es la violencia económica.
articular con las instituciones para ver si siguen haciendo esos ingresos o no siguen haciendo los ingresos. Se siguen contando con equipo para que nosotras le digamos a la gente que se pueda acercar ahí o no. Si se mudaron, si cambiaron de número de teléfono. Todo eso, ese mapeo específico para hacer acompañamiento de situaciones de violencia por motivos de género se hace a nivel nacional. Entonces, el área hace los cortes por zonas y va haciendo los relevamientos constantemente y eso se va actualizando semanalmente. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay algunos comentarios, bueno, que quedaron en el chat de la intervención de Andrea. Gabriel había dicho, es como pasar de políticas de género y capacitaciones a transmisión de saberes sobre desarrollo de perspectiva de género, semejante a la transmisión de otros saberes ancestrales que nos fueron negados por el sistema, pero lo sostenemos porque es parte de nuestra esencia, reconocida desde nuestra intimidad, no lo podemos negar. Eso siento que estamos atravesando hoy. Ya reconocimos que tenemos derechos y aunque el sistema lo niegue, seguiremos transmitiendo esos saberes. Y bueno, otra compañera por ahí decía también fuerza y bueno, agradecía la intervención. Bueno, estamos ahí con los tiempos un tanto siempre son tiranos, así que vamos a seguir con la programación pensada para el día de hoy. Ahí vi que entró Flora Parteño, así que bienvenida Flora. Está bueno que puedas compartir hoy este momento con nosotras. Yo le quiero dar ahora la palabra a Clarisa Gambera. Ella es nuestra compañera secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional. También es la secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma de Capital Federal. Es trabajadora de niñez en el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha sido delegada de ATE. También es docente en la Ciudad de Buenos Aires y por sobre todo es una militante sindicalista y feminista desde larga data. Así que estamos ahí contentas de hoy poder contar con ella en este curso. Bienvenida, Clary, y ahí te cedo la palabra. Ay, gracias, Sil. ¿Cuántos mimos me acaba de hacer? Buenos días, estuve escuchando y tomando nota. Gracias por el ratito este para poder compartir algunas cosas. Pensaba ayer mientras preparaba un poco qué compartir, que iban a estar compañeras con mucha expertise y que también es muy interesante que sean compañeras trabajadoras del Estado que den cuenta de esos saberes. Nosotras nos la pasamos diciendo lo que se está perdiendo a partir de arrasar con los programas, con este acumulado institucional y los saberes, que detrás de cada despido, bueno, se está perdiendo también inversión del Estado en términos de formación, de universidades públicas que formaron a nuestras compañeras que son trabajadoras y atienden todas estas políticas. Entonces, muy interesante esto de que sean nuestras compañeras las que den cuenta que efectivamente detrás de cada política pública y detrás de cada avance en los organismos hay compañeras, compañeros, compañeros trabajadores del Estado poniéndole ahí corazón, cabeza, cuerpo, ¿no? Dicho esto, me parecía por ahí interesante compartir con ustedes algo que seguramente muchas conocen porque fueron parte de esta historia, pero tirar un poquito un telón de fondo así medio histórico de cómo fuimos transitando los últimos años y también para entender el momento en el que estamos y también para resignificar un poco todo lo que tenemos por delante en términos de lo que vamos a seguir haciendo en términos de resistencia. Ahí lo decía un poco Fer, acá estamos, existe la red, lo decía también la compañera de CONICET, hemos dado una batalla profunda por la transformación institucional, en el caso de ella de CONICET,
y hemos dejado instalado algunas reformas institucionales que están ahí, muy debilitadas, ataditas ahí, pero están ahí, pero sobre todo todavía están nuestras compañeras en cada una de esas trincheras. Yo lo que quería compartir es, a mí me gusta resignificar, vieron que hay esto de no fue magia, bueno, cada uno lo usa como le gusta, ¿no? Pero no fue magia, me parece que está bueno para pensar que toda esta ampliación de derechos y esta posibilidad de institucionalizar muchos programas que hoy están vaciados, que fueron producto de la embestida neoliberal misógina de esta derecha, fueron producto de muchos años de acumulación. No fue magia porque estuvimos ahí. No, porque me parece muy interesante pensar que hay ciclos políticos que permiten que luchas tengan carácter institucional. Hay momentos políticos que abren la posibilidad de que aquello que venimos acumulando como fuerza y demanda se convierta en una ley, y hay ciclos políticos donde hay voluntad política para poner recursos y que esas leyes se transformen en programas. Pero sin el acumulado de luchas, esto no sería posible. Entonces me parece muy importante porque nos toca otra vez entender que no contamos con el viento de cola del Estado, que estamos en una situación de resistencia, pero que en la resistencia hay una fuerza que nos trajo hasta acá para no perder de vista, ¿no? Que no es que todo se está acabando porque está un gobierno de derecha en esta etapa. Y en ese sentido, bueno, me voy a tirar algunas fechas para que vayamos juntas construyendo una línea histórica. Lo primero que me gustaba decir es que el primer intento de proyecto de ley para el aborto legal, seguro y gratuito fue una mesa de muy pocas mujeres en 1992, un anteproyecto que caminó poco, era difícil, pero ahí está la primer semilla de un colectivo de compañeras. Entre ellas había una exiliada de la dictadura que volvía, que era Dora Koledesky, volvía a la Argentina con las ideas de los derechos de las mujeres y el aborto, y el derecho al aborto como uno de esos derechos, y sembraba un pequeño colectivo con otras compañeras que eran los colectivos del retorno a la democracia, los colectivos de compañeras que volvían a encontrarse ya no en la clandestinidad para empezar a empujar derechos para las mujeres. A medida que se democratizaba el país o se intentaba democratizar todo, también nosotras éramos parte de esa efervescencia, ¿no? Entonces, aquel primer proyecto de 1992. Después contarles que en el 2005 nació la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que bastante lejos estaba de esta marea verde que después nosotras protagonizamos. Era un grupo pequeño de compañeras convencidas que sí aprovechó un escenario masivo para tejer la previa de la fundación de la campaña o el nacimiento de la campaña, que fue el Encuentro Nacional de Mujeres. En ese enjambre, en esa estrategia maravillosa que tenemos en la Argentina de organización, hubo un colectivo de compañeras que armó una asamblea para impulsar esta estrategia. Y definieron ahí que la estrategia era, con todas, que era una estrategia de salir a buscar compañeras diversas, plurales, que había que buscar distintas organizaciones que fueran un primer núcleo duro que pudiera bancar este proceso. Y se hizo este lanzamiento, fue un 28 de mayo, estamos ahora cumpliendo una cifra, o sea, estamos, no sé qué día es hoy es 23 de mayo, bueno, un 28 de mayo del 2005 nace la campaña. Son 250 organizaciones las que firman este lanzamiento de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entre esas organizaciones está ATE, está la CTA. Este momento fue un momento importante, un momento con algún grado de masividad y visibilidad, y después del 2005 en adelante pasaron muchos momentos de mucha soledad. Hubo compañeras de a 4, 5, 3 con una mesita, con una banderita verde en la esquina del Molino, ahí cerquita de donde están los jubilados y las jubiladas, bancando una juntada de firmas que por momentos muchas acompañamos, por momentos nos íbamos, por momentos volvíamos, pero ahí se quedaron en esto que también es una tradición de la Argentina y que tenemos que recordar cuando nos agarra la tristeza de lo que nos toca ahora, y es la gotita que horada la piedra, ¿no? La persistencia de no soltar aquello de lo que creemos que es justo, estamos convencidas. Este grupo de compañeras eran 5, yo las veía a veces en agosto, les iba a cebar mate cada tanto,
mucho frío, solas, parecían las locas, siempre parecemos las locas en algún momento, no pasa nada. Pero bueno, 2005. Contarles también en otra fecha que me parecía importante rescatar, sobre todo porque Fer ahí traía la 26485, que permite la creación de la línea y de otro montón de programas después. La 26485 se sanciona en el 2009. Es una ley que, bueno, de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que dice en su título, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En ese momento yo colaboraba con Silvia estaba en ATE Capital, Silvia Bergali estaba en ATE Capital, y hacíamos formación sobre violencia laboral y llegaban denuncias sobre violencia laboral, pero no existía pensar que había un sesgo de género en estas relaciones en el mundo del trabajo y que, oh casualidad, casi todas eran compañeras mujeres las que venían, pero no había manera de permear esto. Y María Terraño, que fue profe nuestra, una de las clases en este curso, era abogada, ella ahora vive en Córdoba, vivía acá, y ella nos dice, aprovechemos esta ley y empecemos a hacer un cruce forzado. ¿Vieron las estrategias? Las estrategias legales son, de las abogadas creativas y feministas son un poco forzar los límites de lo que se puede. Entonces, en verdad no es una ley pensada para el mundo del trabajo, la 26485, pero dice en los ámbitos en que se desarrolle sus relaciones interpersonales, y el mundo del trabajo es uno de los ámbitos donde nosotras desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Entonces lo que hicimos fue, tanto para responder denuncias como para dar formación, empezar a cruzar con forceps, chicas. O sea, la verdad es que Silvia me metía por la ventana, para decirlo en términos de las estrategias que vamos usando. Había como un formato tradicional de formación en violencia laboral y le agregábamos al final la 26485 para bajar un poco de línea en el sentido de que había una situación particular que padecían las mujeres. Una estrategia que era muy marginal, pero que empezó a abrirnos nosotros una mirada y a que los compañeros pudieran empezar a abrir esta dimensión, estos ojos, lentes violetas que se decía antes, empezar a mirar desde otra perspectiva. En el 2014 estaba Víctor de Genaro como diputado nacional en la Comisión de Trabajo del Congreso. Entonces aprovechamos, habían venido las compañeras de Rosario con una experiencia de Rosario de presentar un proyecto de ley sobre violencia de género en el ámbito del trabajo para pensar licencias. La compañera que estaba un poco empujando esto, todavía está, es la compañera secretaria de género de Rosario, se llama Liliana Leyes. Ella cuenta una anécdota que es que vino una compañera que ella lo dice así medio coloquialmente, muy dopada, muy medicada, que venía con una licencia psiquiátrica de muchos meses y con mucha medicación. Y cuando ella se pone a conversar y a charlar con la compañera, el relato hablaba de violencia de género. La compañera transitaba una situación de mucha violencia en su hogar, gestionaba la posibilidad de irse, en esto que cuenta Fer, llamar, ir, venir, irse, no irse, iba acumulando faltas al trabajo y en un momento, para evitar que la despidan, termina con una licencia psiquiátrica sobremedicada, pero todo esto escondía nada más y nada menos que una situación muy grave de violencia doméstica. Bueno, en el ámbito del hogar. Entonces, en Rosario se les ocurrió, no estamos locas, sufrimos violencia, y empezar a delinear un proyecto de ley para que se reconociera una licencia específica. Y también la que ayudó en la redacción de eso fue María. Era el 2014. El proyecto que presentó Víctor de Genaro y que se presentó públicamente un 25 de noviembre, el Día de la Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, no prosperó en el Congreso. Todavía no había condiciones políticas, porque las condiciones políticas dependen de nosotras, no de los que estén ocupando transitoriamente las bancas. Por supuesto que como estaba Víctor de Genaro y era nuestro compañero, y María y las compañeras de ATE habían pensado que era necesaria una licencia por violencia de género, tuvimos la posibilidad de canalizar esta demanda con un proyecto de ley. Pero el proyecto de ley no encontró forma de que caminara, tuvo una presentación, creo que tuvo una o dos discusiones en la comisión que le correspondía y no caminó, se cayó.
contarles por ahí, yo buscaba lo que decía, la idea era primero, que no tuviera una necesidad de denuncia para justificar esta licencia, decía el proyecto que había corredactado María con las compañeras de Rosario, sino que pudiera ser certificado por equipos interdisciplinarios, que fuera una licencia con plazos renovables, que pudiera contemplar las faltas de puntualidad, el derecho a la reducción de la jornada, el reordenamiento del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica en caso de ser necesario y existir la posibilidad, la suspensión de la relación laboral pero con reserva del puesto, la confidencialidad, por supuesto, para preservar el derecho a la intimidad, que no se pudiera reducir la remuneración y que no hubiera sanción por haber hecho uso de este derecho. Después, este proyecto de ley no prosperó en el Parlamento. Con el tiempo, esta idea entró al ámbito paritario, el ámbito paritario más importante de ATE por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que involucra es el Convenio Colectivo de Trabajo 214. En el ámbito paritario se llevó este proyecto de licencia por violencia de género, no lo llevaron compañeras mujeres, y entonces esta licencia salió, pero exigía una denuncia policial. Entonces, porque me lo acuerdo el día, estábamos, parte de este equipo de trabajo con el que yo compartí, estaba Silvia León en ese momento, se enteró Liliana de Rosario, estaba María, y nos enteramos que habían firmado que era con denuncia policial, estábamos muy enojadas, porque nos parecía que teníamos mucha explicación de por qué no era necesaria una denuncia policial, pero por eso creemos que no da lo mismo que los ámbitos paritarios estén o no estén las compañeras, porque hay debates que nosotras venimos caminando y en los que tenemos que poder aportar nuestra mirada. Esto después se pudo corregir cuando hubo un momento más favorable, pero el camino fue ese proyecto no salió, logramos meterlo al ámbito paritario y seguían pasando los años. 2015, compañeras, y se están cumpliendo 10 años, tuvimos el primer Ni Una Menos, que es un salto, un hito, un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Eh, en el área metropolitana para nosotras fue un antes y un después y creemos que inicia un ciclo de luchas y que cambia el piso del debate, sobre todo, para decirlo en términos más sindicales, nos cambia la correlación de fuerza. En cada uno de los organismos se fueron gestando espacios o de asamblea o de mesas de trabajo que un poco son el antecedente de la posibilidad luego de armar espacios interdisciplinarios de género, porque se fueron armando mesas de trabajo y asambleas donde había afiliadas, afiliadas de ATE, afiliadas de UPCN, personas no afiliadas, que entraron en la ebullición de basta a la violencia hacia las mujeres. Nosotras en el primer Ni Una Menos, bueno, las compañeras bajaron de sus sectores de trabajo y fueron parte de esa experiencia. Por ejemplo, hubo lugares donde en los organismos cercanos se encontraban en una esquina y por ahí bajaban de distintos edificios públicos que en el centro están más o menos a 3, 4 cuadras, ponían un punto y se encontraban compañeras que hasta ahí no habíamos articulado ninguna lucha. Por eso creemos que es el inicio de un ciclo de lucha y un cambio en la correlación de fuerzas. Pensaba, después del 2015, nos fuimos a un encuentro de mujeres muy masivo, fue Rosario. En ese encuentro hubo una situación de represión, veníamos enojadísimas y mientras que estábamos volviendo en los micros, nos enteramos del femicidio de Lucía Pérez. Literalmente fue mientras íbamos volviendo en los micros, que nos enterábamos más o menos a medida que iban llegando los WhatsApp que esto había sucedido. Y esto en pocos días fue gestando la posibilidad y la idea de construir un primer paro de mujeres. Eh, es realmente una experiencia que fue bastante inédita. Primero, la poca cantidad de días que habían transcurrido, esto fue el 19 de octubre, que hubo un paro que se gestó por abajo,
porque hubo un run run que se fue gestando, hubo un llamado a una asamblea porque había mucho intercambio de WhatsApp y llamados y cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se llamó una asamblea, la asamblea fue muy masiva, fue una asamblea en el local de la UTEP, la CETEP, ahí en Constitución. Y nosotras estuvimos en esa experiencia. La experiencia fue tan gestada desde abajo que el día anterior a lo que fue uno de los hitos más importantes de nosotras en la calle, todavía no estaba garantizado nada. Yo recuerdo que en ATE particularmente había reunión del Consejo Directivo Nacional, estaban los compañeros de todas las provincias reunidos en el Hotel 27 en San Telmo, el hotel que generalmente o suceden estas reuniones de consejo directivo y compañeras que estaban en la articulación, organización, estaban enmarcadas en el Ni Una Menos, nos vinieron a decir, todavía no está resuelto el escenario, todavía falta esto. Nosotros esperamos que terminara el Consejo Directivo Nacional, yo no estaba ni cerca del Consejo Directivo Nacional, ¿no? Empezaba, que termine, hicimos guardia un poco en la puerta y lo enganchamos en ese momento a Cachorro que estaba ahí y un poco lo interceptamos y logramos recursos, necesitábamos recursos, había que parar un escenario. Así todo, no teníamos idea de la escala. Y yo me acuerdo que había habido, no sabíamos, o sea, mucha discusión, o sea, nosotras paramos, dijimos, y no le habíamos preguntado a las conducciones, porque vieron que los paros, los paros salen de los ámbitos orgánicos de las centrales obreras, y las mujeres empezaron a decir, nosotras paramos, y después tuvimos que acomodar el debate con las conducciones, porque también queríamos tener protección para las compañeras que estuvieran parando en la medida de lo posible. De todas maneras, las compañeras paraban. Nosotros dijimos paro, logramos ese debate, peleamos mucho porque se discutió quién tiene la potestad de llamar a paro, lo discutimos mucho. Esto estaba sucediendo, de hecho. Pusimos cese, pusimos paro, pusimos todos los paraguas que solemos poner para que las compañeras pudieran estar. Y otra vez, las compañeras bajaron de los organismos, se fueron reuniendo organismos que estaban cerca, se largó a llover de manera terrible, diluviaba, hacía frío y llovía, y en un momento nos dimos, y a nosotras nos tocaba, yo estaba en ATE Nacional, nos tocaba ayudar en el corte de 9 de julio y no me acuerdo qué calle. Yo me acuerdo que éramos 5 o 6 paradas ahí, que empezamos el corte y de golpe nos dimos cuenta, esto va a ser gigante. Porque fuimos a la hora, todavía no había tanta, pero de golpe empezó a crecer la gente, crecer la gente, crecer la gente, crecer la gente y no era inviable, no podíamos ordenar corte. Realmente me acuerdo que las compañeras de Ni Una Menos pidiéndonos desplieguen la bandera acá para cortar el tránsito, la policía no nos había cortado el tránsito. Ahí teníamos algo para aportar, porque la experiencia de ser compañeras organizadas, de estructuras sindicales con entrenamiento de calle, la posibilidad de logística en términos de tener banderas gigantes para garantizar cortes, pusimos todo eso al servicio de esta experiencia, porque ustedes vieron que incluso en los ámbitos más conservadores o más machistas, cuando la política y la ebullición desborda, los aparatos se ponen al servicio de eso. Y entonces pudieron sacar sus banderas compañeras, arrastramos a las compañeras de todos los sindicatos que estaban medio peleando y magullando con sus conducciones, pero que estuvieron en la calle. Entonces me parece que esa memoria colectiva de que cada una de ustedes seguramente en algún lugar estuvo en ese momento, porque fue tan masivo y tanta la ebullición, para mí es un lugar donde buscar en este momento donde pareciera que todo, bueno, que todo es tan difícil, ¿no? Ese fue el paro que hicimos, un paro que está muy vinculado con lo que venimos formándonos en este espacio, pensando las violencias, la violencia de género, porque fue un paro en el que dijimos, si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. O sea, si nuestra vida no vale, nos sustraemos de este sistema que existe porque nosotras le ponemos sangre permanentemente y paramos. La herramienta del paro nos permitió también a quienes estábamos en los sindicatos un poco ingresar con menos cuestionamiento al movimiento feminista, un movimiento feminista que durante mucho tiempo miraba con cierto recelo a la organización sindical y nosotras éramos unas feministas medio camufladas dentro del sindicato. Y cuando llegábamos al movimiento feminista nos decían, ¿por qué seguís ahí en el sindicato, ese mundo de varones?
bueno, pudimos hacer una entrada distinta, pudimos empezar a revitalizar y resignificar la herramienta de la huelga, la herramienta del paro, decirles que también a la luz del último, bueno, los últimos decretos del presidente que vienen por la herramienta más poderosa del movimiento obrero, que es la huelga, la posibilidad de parar la producción, parar la posibilidad de que los capitalistas, las corporaciones sigan ganando dinero, es lo único que podemos hacer en última instancia para tratar de frenar esto, venir a buscar esa herramienta que nosotras también ahí revitalizamos y resignificamos, es algo que tenemos que abrazar como muy propio. A veces nos parece que queda bueno, el derecho a huelga, sobre todo ahora que nos está costando tanto generar huelgas masivas que de verdad paren, pero sigue siendo la herramienta más poderosa de la clase. Entonces, fue muy poderoso haber hecho este cruce, ¿no? Entre la violencia, o sea, parar porque matan a una piba. Cruzar estas dos cosas para nosotras fue muy interesante. Y de ahí en más pudimos pensar lo que rápidamente sucedió, porque estábamos en octubre y venía marzo, el 2017, que fue el primer paro a Macri con una agenda concretamente económica que pudimos hacer las mujeres. Ahí empezamos a tramarnos entre el 2016 y el 2017 en lo que después se consolida como la intersindical. Había una agenda económica, inflación, crecían los despidos y escalada represiva, intento de reformas laborales previsionales en el contexto del gobierno de Macri. Estábamos diciéndole a la CGT que haga paro y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y nosotras pudimos anticiparnos a lo que después terminó sucediendo porque la avanzada era tan feroz con las reformas laborales y previsionales, y fue la posibilidad de construir un paro intersindical el 8 de marzo al gobierno de Macri y anticipar mesas de unidades centrales, que es lo que no se estaba logrando, la posibilidad de, ahora estamos en otra etapa, pero todavía no había posibilidad de compartir una mesa de trabajo entre la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Y nosotras sí, definimos que nos conocíamos, teníamos una agenda en común, compartíamos otro montón de espacios vinculados al movimiento feminista y que era el momento de venir con nuestras organizaciones a ese escenario, no sueltas, venir con nuestras organizaciones a dar ese debate y que adentro de nuestras organizaciones ingresara ya no medio por la ventana, sino de manera por la puerta grande, porque nos habíamos dado cuenta y también nos habíamos convencido, viendo la masividad que logramos en la calle, de lo potente en términos políticos que era el movimiento feminista y que entonces era por la puerta grande el debate que teníamos que empezar a dar en relación a que era parte de la agenda sindical, lo que venían demandando las compañeras mujeres y que después se incorpora la disidencia sexogenérica y que era importantísimo en términos de posibilidad de masividad y transversalidad para enfrentar a la derecha a seguir alimentando el movimiento feminista, que era un actor clave de esa cruzada que nos tocaba. Y a partir de ahí entonces empiezan a ser parte de nuestra experiencia ya más incorporada la posibilidad de hacer paros los 8 de marzo y que la agenda no sea, la agenda que se enuncia no sea exclusivamente la de la violencia de género, sino asumir que la violencia económica y la violencia política son las condiciones necesarias para que esa violencia de género no cese. Que no podemos hablar de que existe un violento en mi trabajo sin pensar en la forma de la organización del trabajo que produce y reproduce violencias. Y que es muy difícil pensar en salir de la violencia si las compañeras son las más precarias, las más pobres, las más pluriempleadas. Y entrelazar eso fue también muy potente y empezamos un poco a hablar el mismo idioma, porque entonces cuando yo defiendo cláusulas de convenio colectivo de trabajo o defiendo salario, estoy defendiendo la posibilidad de que mis compañeras no sean vulnerables a la violencia machista porque tengan autonomía y posibilidad de otras trayectorias de vida. Eh, lo que pasa es que eso llevó un montón de tiempo, ahí la veo a Flora, fue parte de lo que nos aportaron las compañeras que venían estudiando desde la economía feminista, poder entrelazar que eso que decíamos de doble jornada era un debate sindical. O sea, la doble jornada es el trabajo que hacemos las mujeres de cuidado, no se nos paga por eso, genera valor, este país sabe que ese trabajo lo necesita, pero no se reconoce y nosotras
como somos, estamos sometidas a la doble jornada, tenemos menos salario, estamos más pobres y también tenemos menos posibilidad de participar en los sindicatos porque asumimos tareas de cuidado. Cuando entrelazás todo eso, bueno, nuestro debate empieza a tener mucha más encarnadura para dar debates adentro del mundo sindical y adentro del mundo del trabajo. Pensaba que en esta fortaleza de acumular correlación de fuerza y crecer, podemos seguir fechando, ¿no? El pico de la marea verde, que es el 2018. Me parece importante decir que hay un pico de la marea verde en el 2018, del que fuimos protagonistas todas nosotras. A mí me tocó en ese momento con Silvia León organizar una carpa gigante a la que vinieron compañeras de todo el país. Llovió, un día llovió y otro día casi nos morimos congeladas en el primer debate para la ley del aborto legal, seguro y gratuito. El día que llovió, en un momento había en la carpa eran unos cosos gigantes, unos carpones gigantes de mucha estructura, estábamos todas metidas ahí y el debate del Senado fue durísimo. El debate del Senado fue una madrugada helada, donde estuvimos sosteniendo una olla así congeladas y perdimos, o sea, entre comillas. Vieron que cuando nosotras hacemos el curso de para ganar y a veces se gana para perder, que los conflictos no necesariamente son siempre ganar. Bueno, esa es una... Nos fuimos, yo me fui sin dormir, congelada, enferma a mi casa, pero ahí ganamos. Habíamos logrado el pico de la marea verde. El pico de la marea verde, perdimos la partida en el Senado, pero ganamos un nivel de acumulación que nos permitió después en el 2020 hacer real la interrupción voluntaria del embarazo. Habíamos perdido, pero habíamos ganado porque, bueno, porque había salido el aborto de la clandestinidad, porque se había debatido socialmente, porque las pibas, porque las compañeras de los barrios que antes les costaba mucho dar este debate, porque habíamos logrado otra vez desbordar, así que aunque habíamos perdido, habíamos ganado. Y había que arremangarse otra vez, presentar el proyecto otra vez y encaminarse ahí a dar la batalla. Y me parece que está bueno, ¿no? Caerse y levantarse. Eso fue un poco la experiencia del el 2020 y todo lo que fue el acumulado de una marea verde, que nosotras después en el sindicato le dijimos marea verde sindical, porque empezamos a decir que yo tengo derecho a decidir, pensando en la posibilidad del aborto legal para sacar a las compañeras de la clandestinidad, y después nos dimos cuenta que queríamos decidir mucho más que la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo. Queríamos decidir en términos de verdad más absolutos. Y para eso nos hacía falta cuestionar muchos ámbitos de nuestra vida. También nuestro mundo del trabajo, también nuestros vínculos en el sindicato. Entonces el derecho a decidir fue como algo que se expandió y bueno, también nos revitalizó, nos llenó de deseo en relación a poder pensar la situación del patriarcado atravesando todos los ámbitos de nuestra vida. Y por ahí, para terminar este ciclo de luchas, no para terminar, pero para poner una cosa más que tiene mucho que ver con nuestro ámbito del trabajo, en el 2019 se logra en la OIT el convenio contra la violencia de género, ¿cómo se llama el convenio? No me acuerdo el nombre. Protección Integral contra las Violencias, que tiene... que reconoce específicamente y hace un recorte en relación a reconocer que hay un sujeto más que padece mucho más las situaciones de violencia en el mundo del trabajo por razones de género y desarrolla toda una serie de recomendaciones para mirar específicamente el sesgo de género en el mundo del trabajo, que aparte incorpora que el ámbito doméstico no está fuera del mundo del trabajo, porque las personas, porque lo que organiza la mirada son las personas, entonces lo que te pasa en tu casa también influye en el trabajo. Este convenio tuvo muchos años de debate y recién pudo salir cuando lo que tejimos en la calle tuvo la fuerza suficiente para que lo que venían tejiendo las compañeras que participaban de los ámbitos internacionales tuviera la fuerza y la correlación de fuerza necesaria. Sin la calle y sin la organización y sin la construcción de poder es muy difícil avanzar, incluso con ideas brillantes. Estaba estancada esta discusión, estaba estancada cuando la marea verde desborda regionalmente, desborda el ni una menos en distintos países, camina la posibilidad de que sea realidad este convenio que en la Argentina está ratificado desde el 2022.
Bueno, dicho esto, plantear que, por supuesto, yo tenía una lista depresiva de todos los programas que habían cerrado en el último año y dije, no, no, o sea, vamos a recuperar nuestras trayectorias de lucha. Todas esas políticas cerraron, todos esos son despidos para nosotras, estamos en una situación de mucho más pobreza, los equipos de atención, como el que mencionaba la compañera de CONICET y que acá está, creo que está Cele de ANSES, se fueron cerrando, las áreas de género se las fueron llevando puestas, se fueron cerrando, muchas de las compañeras de esas áreas fueron las primeras despedidas porque hubo un enfoque que también tenemos que tener en cuenta, no solo porque lo vivimos en el cuerpo, sino para dar este debate con nuestros compañeros y compañeras. No es tiempo de guardar en el placar al feminismo, porque el gobierno de las derechas a nivel planetario, en su agenda de embestida, nos pone en el centro de la escena. Nos pone porque se da cuenta que somos parte de lo que tiene que arrasar para poder avanzar en su proyecto de mundo, ¿no? Entonces, pero sí tener en cuenta que de las primeras listas de despidos estuvimos ahí nosotras porque, no sé, por ejemplo, muchas de las personas del cupo, que habían ingresado por cupo laboral travesti trans entraron a espacios de género, son las primeras que volaron. Bueno, fuimos las primeras víctimas de este gobierno de derecha. Sin embargo, lo que decía la compañía de CONICET, por ahí para darle una vueltita, hay un proceso de transformación institucional, cultural, que está puesto en marcha, está en marcha. ¿Vieron ese dicho de que la flecha está en el aire? Eso ya pasó, eso no deja de pasar, incluso en el contexto de derrota que hay que asumir para poder pararse con más certezas, ¿no? Y en relación a eso, y para cerrar, les comparto una estrategia, porque nosotras tenemos herramientas, la CIOT existe con la correlación de fuerza que este momento le permite. Y en esta mirada más amplia para pensar la violencia que nosotras venimos empujando, en la CIOT, por ejemplo, los despidos, que nosotras creemos que todos los despidos de áreas de género deberían ser contemplados como violencia, no entran, no aplican. No aplican porque la letra es una letra más eh, acotada y restrictivas. Entonces Fer ya cada vez tiene menos chance de abrir la interpretación de a quién atiende la línea. Ahora las interpretaciones son restrictivas. Nosotras nos importa visibilizar un poco esta situación de violencia actual y en función de eso armamos una campaña, se las comparto para que la puedan tomar. Por ahí, si algún, no sé si me va a ayudar Silvia o Mirta, si alguna me ayuda a compartir un poco el afiche en la pantalla estaría genial, pero es una encuesta que intenta rastrear cómo impacta este gobierno en el incremento de la violencia en el mundo del trabajo, pero abre. Entonces no solo pregunta la relación con la jefatura, sino que también habla de si estás más endeudada que antes, si tenés, si estás más pobre, si tuviste que agarrar más trabajos porque tu salario no te alcanza, si empezás a tener impacto en tu salud mental, tu calidad de vida en relación al tiempo que estamos viviendo. Todas las Perdón, compañeras ¿se que ve? saben esto sí, ¿Están viendo? yo la veo. Sí, se ve bien. Sí, ok. Se ve bien, sí. Sabemos que corporalmente hay mucho impacto de todas las compañeras y los compañeros atravesando la violencia de este contexto y queremos visibilizarlo. O sea, entonces nuestra idea era salir por ahí un poco de lo estrictamente vinculado a lo que hoy la CIOT está reconociendo como violencia y pensar en el periodo que nos toca, pensando que el ajuste genera violencia, propusimos este afiche con un cuestionario. El cuestionario, después podemos elaborar distintos cruces. El cuestionario puede ser un cruce que hable de la Administración Pública Nacional y cómo estamos impactadas por el tema de los despidos y el disciplinamiento feroz que atraviesa la Administración Pública Nacional. Podemos pensar también que si ustedes quieren que lo completen las compañeras municipales, que tienen condiciones específicas vinculadas a la violencia, a las dificultades de organización. Después los cortes que podamos hacer
son muchos y los podemos seguir pensando de manera colectiva, podemos estar pensando en el sesgo de género, pero queremos que esta encuesta también la completen varones. Sabemos que la violencia de la derecha y de Milei está impactando al conjunto de las y los y les trabajadores. Así que bueno, la invitación era a que esto pueda estar pegado en los sectores de trabajo que todavía nos dejan pegar carteles porque hay mucha persecución. Eh, que los que no puedan pegar carteles hicimos unos volantes a propósito chiquititos para que se lo puedan llevar. Esos volantes chiquitos tienen el QR, que puedan completar. Cuanto más compañeras y compañeros puedan completar la encuesta, más datos vamos a tener. Pero el solo ejercicio de completar la encuesta te permite visibilizar que tu trastorno de sueño es violencia, que tener 4 trabajos es violencia, cosas que tal vez sabemos, que tal vez padecemos, que estamos todas atravesando porque hay que sobrevivir a este tiempo, pero que tenemos que poder ir acumulando porque esto también pasará y poder nombrar lo que nos pasa y poder saber que a otros les pasa y poder visibilizar esta situación es parte de estar más fortalecidas para poder ir construyendo desde donde se pueda eh, el momento donde podamos volver a ser marea, porque estamos en un tiempo de mucho reflujo, este es el momento de la reacción conservadora. La reacción conservadora, creo yo, tiene la virulencia de la potencia que logramos construir. La fuerza con la que nos atacan es porque construimos mucha fuerza y esto por ahora es un mar de fondo que todavía no puede volver a salir a la superficie, pero están ustedes en cada uno de los sectores de trabajo, ya sabemos cuáles son las conductas que ya no se toleran, lo escribimos en el convenio 190, existen los protocolos, muertos, vivos, más o menos, existen, están escritos, todo eso es piso. Todo eso es un terreno fértil, así que bueno, quería compartir por ahí este recorrido, es incompleto, pero estuvimos ahí, nosotras participando y eso es muy importante, fuimos protagonistas de todo este recorrido, así que quería compartirlo, invitarlas a que se apropien de esta herramienta que un poco fuimos inventando en la Secretaría, pero que nos gustaría que en cada lugar del país, para las compañeras de las provincias, que también sabemos que en tiempo de ajuste es difícil, el diseño, las impresiones, les vamos a estar mandando eh, paquetes con las afichetas para que las tengan allá. También lo pueden usar en formato digital, pero vamos a estar mandando el lunes a todas las provincias. Y si necesitan más o alguna seccional o algún sector nos quiere pasar la dirección específica para que el correo llegue ahí, se lo pasa a Silvia y nosotras podemos hacer que el correo llegue, no sé, una vez le mandamos a la compañera de INTA de San Juan, que están por ahí medio perdidas en algún lugar. Si hay un domicilio real, les mandamos un paquete para que esta campaña es también una estrategia de volver a caminar por los escritorios, por los sectores de trabajo, que está difícil con algo que no implica que las compañeras se expongan, es una encuesta anónima, pero dice que el ajuste genera violencia y está bueno que todas hablemos el mismo idioma para que no queden dudas, ¿no? Hasta ahí yo y ya no hablo más para no hacerla tan larga. Gracias por la atención, compás. Bueno, no sé, hermoso el recorrido y gracias, Clary, por rescatar sobre todo las luchas y hacer hincapié en eso, hacemos pie en eso, sobre todo en estos contextos aciagos o que quieren hacernos perder la memoria de todo lo que hemos hecho. Sumo a esa historia también que nos acordemos de lo que fueron los encuentros nacionales de mujeres, después plurinacional, que yo creo que también fueron espacios transversales de múltiples sectores, donde también fuimos creciendo y compartiendo experiencias y experiencias de lucha y herramientas. Queríamos ver, Flora, si querías Breve. compartir algunas palabras antes del cierre. Sí, muy, muy breve porque ahí veo que el boom de los afiches copó el chat, ahí se están reclamando, así que vamos a tener que armar varios paquetes, por supuesto, cuenten también con el equipo del proyecto para acompañar y viabilizar que lleguen a diferentes puntos. Bueno, Andrea está por allá por Mar del Plata también, así que podemos ir
articulando esos envíos. No, me quedaba pensando, bueno, todos estos días son como de, una vive entre el bombardeo de las diferentes novedades, ¿no? Clary reconstruyendo el proceso de lo que fue la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, y ayer tenemos la frase de mis dólares, mi decisión, ¿no? O sea, los discursos, las narrativas, se rompieron los contratos y también cambiaron los sentidos de las palabras, ¿no es cierto? Esta reforma profunda de las estructuras del Estado también es una reforma que apuesta a reformar los discursos, transformar las narrativas. Y si nosotras siempre estamos pensando proyectos con ATE, yo les quiero decir esto, siempre estamos a ver esto, a ver lo otro, ahora estamos ahí uno con Julita que en breve ya le vamos a dar forma, pero quería decirles esto que me parece que es de la reflexión de escuchar la genealogía que hizo Clarisa, y es si ese movimiento que nos encontró en la lucha de la IBE, en los paros donde el trabajo fue el corazón de la discusión, ¿no? Y cómo pensar los trabajos, bueno, trabajadoras somos todas, cómo se fue llenando de sentido. Esa caracterización colectiva que hicimos de la crisis, sobre todo durante el macrismo, porque en el medio tuvimos el endeudamiento del FMI y el impacto de nuevas políticas de ajuste, me acuerdo esa movilización por las moratorias, ¿no? Con esa frase tan cómica en el sentido de interpelar desde el humor, que también siempre tiene juego, ¿no? Mis aportes se los llevó el patriarcado, ¿no es cierto? En esto de, en ese momento se logró frenar que den de baja la moratoria previsional. Pero era otro momento, ¿no? El macrismo. Y en ese proceso, yo creo que nosotras todas, desde nuestros lugares, desde las universidades, porque también, vos, Clarisa, contabas esto de los sindicatos, pero para las universidades, también para nosotras fue entrar por la puerta grande y decir, paridad real, protocolos, cómo se conforman las listas de las elecciones, también eso abrió, incluso en universidades muy jóvenes, digo, acá hay muchas de la UNAG, saben lo que fue el debate dentro de la UNAG, llevarlo y decir, che, las listas de Consejo Superior, de los, no tenemos facultades, sino que son institutos, que sería el equivalente, dar una discusión, quiénes coordinan, dónde están las profesoras y los profesores titulares, lo mismo. Entonces, ese entrar por la puerta grande también fue todo la RUGE, ¿no? Que tanto la red interuniversitaria que movilizó esto. Entonces, en ese proceso colectivo nosotras logramos una caracterización colectiva de la crisis donde tejimos un puente muy claro entre por qué cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de violencia económica. Eso, y eso se ve en los materiales de ATE, se ve en los materiales de los sindicatos, eso se va impregnando, ¿no? Caracterizar la crisis, el endeudamiento, el ajuste. Ahora, y por eso les decía entre paréntesis, siempre estamos pensando cosas con las compañeras de ATE, yo creo que tenemos que retomar esto que dice la frase de cierre del afiche, que es cómo la violencia laboral se entrama con la violencia política en un doble sentido. Primero porque ya no reconocen y no, como decía Fer, atiende las llamadas y, no es violencia, no, empiezan a derivar todas las estrategias para disolver la situación de violencia, sino porque nosotras tenemos que pensar en una estrategia federal para resguardar el rol de las compañeras que están en los sindicatos como delegadas, porque las formas de violencia política se van a profundizar mucho más en el modo en que lo hizo el bolsonarismo en Brasil, con muchas de las que estaban en cargos en las alcaldías, las que estaban como vereadoras. Digo, Marielle Franco es el exponente de lo que pasó con el bolsonarismo en ese contexto, pero tenemos que justamente profundizar nuestras estrategias y nuestra elaboración colectiva del diagnóstico, porque eso es lo que nos da herramientas. Cuando nosotras colectivamente nos reapropiamos del diagnóstico y ahí pensamos las estrategias. Y yo creo que violencia laboral y violencia política todavía no está tan amalgamado en el sentido de que permee, por ejemplo, que nuestros compañeros varones se den cuenta, digamos, que
a la compañera trans que asumió como delegada, que está a veces por ahí en soledad, peleando, luchando, no solamente le bajaron el cupo de todas sus compañeras trans, que había sido una conquista, sino que además se ve expuesta a formas de violencia diferencial. Y entonces, hoy por hoy, entramar mucho más ese diagnóstico colectivo para visibilizarlo como se muestra en la campaña que estaban visibilizando recién en pantalla, también tiene un reverso, podríamos decir como esas camperas reversibles de los 80, que es la violencia política contra las referentas, dirigentes. Y les digo, nosotras habíamos pensado un proyecto que con Silvia, con Clarisa, lo cocinamos en cuestión de días, y era justamente, ¿se acuerdan esta idea de mapear las nuevas dinámicas de violencia política sobre las compañeras que participan en los gremios? Porque por ahí esta compañera no tiene un cargo formal, pero tiene un perfil alto y es esta otra vez, la que se queja, la loca, la que plantea, de nuevo, ¿no? Entonces, esto y ver, tomar algunas herramientas también de cuidados digitales, de formas de violencia digital que se están profundizando tanto a través de nuestros dispositivos, y ver esto de alguna manera cómo podemos darle una caracterización y también pensar estrategias para que nos permitan un doble sentido esto. Fortalecer todo ese acumulado que nos permitió visibilizar la violencia laboral, y cierro con esto, y al mismo tiempo el puente de qué implica la violencia política, ¿no? Estos ataques de odio y esto que están diciendo muchos de los que están analizando este envalentonamiento de la ultraderecha, que están entre nosotros todo el tiempo, conviven, por ahí bajan la vista, no dicen, pero abonan, suscriben, ¿no? Y hasta incluso celebran estos retrocesos de ciertas agendas. Y con respecto a lo del 190, para que una no se desmoralice y vea que hay algunos que nunca cambian, a pesar de que las coyunturas cambien, el 190 tuvo en la votación de la OIT 439 votos a favor, fue arrollador. 7 votos fueron en contra, 30 abstenciones. Entre las 30 abstenciones estaban los empresarios argentinos. Los empresarios argentinos se abstuvieron de votar el 190. O sea, que hay actores que nunca cambian. Y de eso podemos decir, aquí no hay nada nuevo. Y también sabemos que vamos a tener esos frentes infranqueables y durísimos de oposición. Entonces, y lo logramos. Y el 190 salió, y eso fue una gran tarea de las trabajadoras sindicalistas y de las abogadas laboralistas, porque fueron las que empujaron con corazón y con tesón esa lucha. Así que me quedo por acá. Gracias. Y ya estamos en la recta final, ¿no es cierto? Pero no por eso el cierre del proyecto, digamos, de pensar este curso de formación con alguna caja de herramientas que estamos diseñando, pensando y retomando en función de lo que fueron nuestros encuentros, ¿no, Silvia? Sí, sí, lo decíamos El comienzo. al comienzo, que hoy era la última clase, pero el 6 de junio nos encontramos para seguir pensando, ¿no? Sí, qué herramientas, bueno, esto, ahí Clary lo que acaba de compartir, la iniciativa esta de la encuesta de parte de la Secretaría. Bueno, es una más también en este marco. Ahí vi que, bueno, o sea, había gran demanda en el chat. Ya les van a llegar los materiales, y si no, bueno, siempre pueden escribir al mail de género, y vamos a estar respondiendo ahí a todas las compañeras que lo requieran, o compañeros. Así que sí, Clary, no sé si vos querés dar como un cierre o comentar algo de todo lo que nos compartía Flora, y
ya estamos No, ahí yo me en parece arreglo. importante esto que decía Flora, que cada vez que hacemos un curso nos termina pasando que se empieza a constituir una red y que está bueno y que la idea es que tengamos una devolución y algunos recursos específicos con demandas concretas que fueron surgiendo y algunas ideas que empezamos a tramar ahí entre nosotras, empezando a pensar, pero que esta red, bueno, va a quedar enganchada si se quedan enganchadas con la encuesta, que la idea es que nosotras sabemos que necesitamos saber que en cada uno de los sectores de trabajo están, porque si no se empiezan a caer los sentidos de aquello que vamos proyectando y que también cuando hay un ida y vuelta esto es más rico porque entendemos más, la cosa situada se entiende más que lo que se puede proyectar desde acá. Por ejemplo, que hayamos hecho unos volantes pequeñitos fue porque las compañeras nos empezaron a decir, ya no podemos pegar afiches en algunos sectores. Entonces, a partir del intercambio, nosotras también vamos tomando lo que ustedes sí saben porque están ahí bancándose por ahí más en la trinchera lo que va sucediendo. Pero bueno, queda entonces una clase de balance, si mal no entiendo, y después algún trabajo, una idea, que ahí sobre todo están pensando quienes estuvieron haciendo todo el recorrido, las compañeras que están coordinando y las tutoras. Pero la idea es que no nos perdamos, que este es el comienzo de una red y vamos a estar pensando y nos interesa seguir pensando cómo seguimos. Yo decir eso y volver a decir lo que dije al inicio. En este momento sostener cualquier cosa es muy difícil, los tiempos son muy difíciles, nuestras compañeras están muy complicadas, las que son delegadas para tener licencias gremiales y el resto perseguido en sus sectores de trabajo, así que sabemos que haber estado y llegar hasta acá es un esfuerzo enorme. También estamos convencidas de que si llegaron hasta acá hay mucha motivación y eso está buenísimo porque uno hace esfuerzos cuando hay deseo. Y eso es un motor que también está bueno para que podamos seguir pensando cosas juntas. Así que muchas gracias por esta experiencia de compartirnos. Para mí siempre con Flora es un placer compartir cosas, me ayuda a pensar mucho. Seguiría charlando, me gusta que podamos ir pensando cosas para hacer estos diagnósticos y esas elaboraciones juntas. Así que bueno, esto va a seguir. Decirles eso y que muchas gracias.